Bueno, estuvimos el jueves último participando de lo que fue el lanzamiento del ciclo Encuentros, 40 años de democracia, propiciado por el CEDI. Al efecto, estamos en comunicación con el presidente de esta institución, de este instituto, de este centro, de estudios de integración y en desarrollo, CEDI, que preside Fernando Barrio Nuevo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Charly Carabajal te saluda. Buenas tardes, Charly, muchas gracias. Aquí estamos tratando de contarle un poco a tu audiencia en qué ha consistido esa jornada de diálogo. Perfecto. Cuéntanos cómo fue. Esto fue el jueves, en hora de la tarde-noche, ya después de las 18 horas. Fue en el Parque del Encuentro, aquí uno que es el ex zoológico, en el Parque Aguirre, digamos, organizado por el CEDI, y contó con la presentación de invitados especiales para esta ocasión, en el lanzamiento de esta iniciativa, que tengo entendido se va a extender con 4 encuentros más hasta el 10 de diciembre próximo. En lo que es el lanzamiento de esta iniciativa, este proyecto, se escuchó a los invitados, en este caso la licenciada Adriana Medina, el doctor Martín Díaz Achával, el licenciado Diego Ramos y el licenciado Gastón Segura. Todos profesionales vinculados de alguna manera a la política, estudiosos en historia, en sociología, en filosofía, y bueno, la experiencia política que aportó Martín Díaz Achával en la oportunidad. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se va a extender en el tiempo la misma? Bueno, la idea es fundamentalmente iniciar este espacio de diálogo. Entendemos que la sociedad hoy necesita dialogar, y en el marco de estos 40 años de democracia ininterrumpida que se cumplen el 10 de diciembre, estamos organizando un ciclo que este primer ciclo, en el cual agradezco desde ya la buena voluntad de los profesionales disertantes, que han dejado bastante... Sí, mucha tela para cortar, ¿no? Y eso nos interesó muchísimo, por eso está un poco dialogando como marco previo a la presentación de los fílmicos que tenemos, un poco resumen de todo, que hemos preparado para esta edición de Radio Crónica. Por eso te invitaba para que, bueno, nos acompañes un poco en la presentación de... Claro, porque esta primera charla, primer encuentro que hemos hecho, tenía mucho que ver con el marco histórico, social y político en el cual se ha venido desarrollando el regreso a la democracia, y obviamente la idea es empezar a destacar, gracias al valor de la democracia, las libertades y los derechos que se han ido adquiriendo en estos 40 años, porque en estos 40 años no todo ha sido malo. Es decir, en democracia hemos adquirido un montón de valores, de libertades y de derechos que antes no estaban presentes en nuestra comunidad. Y de hecho también la idea de los nuevos actores también de estos 40 años, es decir, hay un montón de asociaciones y agrupaciones civiles que también le han dado un nuevo marco a esta democracia, los defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos de los animales, los defensores de la ecología, es decir, esta democracia se ha ido nutriendo también de nuevos actores. Y la idea un poco es recrear todos esos nuevos actores en distintos ciclos. Claro, perfecto. Obviamente que se trataron muchos aspectos, muchas aristas, desde lo histórico, lo filosófico, lo social y lo político, ¿no? Que realmente muy rico fue este encuentro, pues lo rescato y por eso le doy especial relieve hoy, porque se plantearon muchos temas, ¿no? E incluso fenómenos que se han presentado en esta democracia, como el caso Milei, que fue también objeto de consideración ahí, ¿no? Como también las consideraciones sobre los nuevos derechos que todavía no están consagrados, por los cuales se debe luchar.
y bueno, y cuál la tónica que debe tener la política misma a partir de otro concepto que es la política agonal, que lo planteó en su momento el gobernador de Zamora al momento de su asunción, cuando lo planteó, y planteó, bueno, la necesidad del diálogo y la construcción, aun cuando el otro sea diferente, aun cuando el otro piense diferente, obtener un trabajo conjunto entre los dos para lograr un cometido, más allá de las diferencias ideológicas o políticas que pudiera haber. Obviamente aquí han tenido la oportunidad de poder opinar, hacer sus preguntas sin ninguna distinción de ningún credo, de ningún pensamiento ideológico, partidario, porque lo fundamental aquí es que la democracia no es solo un sistema político, también es un valor, y es un valor muy importante para nuestra sociedad, porque trata de defender y promover todos los días con responsabilidad, con participación, y buscar una sociedad mucho más unida. Esa es la idea, es decir, que a pesar de todas las diferencias que podamos tener, tenemos valores superiores que debemos cuidar, que debemos mantener, que debemos sostener, y por los cuales también hay cosas que debemos seguir luchando. Así es. Muy bien, Padre Nuevo, le agradecemos la intervención. ¿Cuándo será el próximo encuentro, más o menos? Y tengo entendido que va a dar puntaje a los docentes, aquellos que participen de estos 3 o 4 encuentros que se van a concretar hasta el 10 de diciembre próximo. Así es. Este ciclo otorga puntaje para los niveles docentes. Uh-huh. Y nosotros tenemos previsto en la reunión de hoy, empezar a la reunión hoy de comisión directiva, sí. Vamos a empezar a ya definir la siguiente fecha, así empezamos también con las invitaciones para el próximo encuentro. Así que, y obviamente muy entusiasmados todos, porque la verdad que ha salido algo importante el encuentro muy convocante, ¿no? Convocante, sí. Muy bien, Barrio Nuevo, le agradecemos la comunicación, sabemos que está ocupadito, así que bueno, le agradecemos su tiempo, muy amable como siempre, ¿eh? No, muchas gracias y a su disposición. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces, ahora vamos a escuchar la exposición que hiciera en la oportunidad la licenciada Adriana Medina, quien hace un raconto histórico de los últimos 40 años de democracia. Es imprescindible, sobre todo en momentos en que pareciera ser que nuestro país está sumido en una crisis profunda. Pero uno que es estudiosa de la historia y que lleva mucho tiempo analizando los procesos políticos, sociales y económicos, les digo que no es tan así, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente, la Argentina tiene una experiencia porque carga sobre sus espaldas quiebres institucionales desde comienzos del siglo pasado. Nosotros hemos sufrido políticas de desestabilización que datan desde 1930, en que se da el primer golpe de Estado que provoca el primer quiebre institucional, destituyendo a un gobierno democrático como era la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. A partir de allí, la Argentina va a sufrir 5 golpes de Estado más. Pronto, 13 años después del primer golpe, en 1943, sufrimos un nuevo golpe de Estado y que ha marcado a fuego a esa parte de la historia argentina donde muchos la han categorizado como una década y un espacio donde la infamia estaba a la orden del día, donde había negociados espurios, donde había acuerdos por debajo de la mesa y donde primaba el fraude electoral. A tal punto era tan escandalosa la situación que el mismo oficialismo reconocía que se servía del fraude porque era la única forma de mantener el gobierno de la concordancia, como se habían dado en llamar. Y se llamaron justamente a este fraude escandaloso el fraude patriótico, porque hacía bien a la patria.
Llegamos así a la década de los 40 con este golpe de Estado del 4 de junio que de alguna forma va a motorizar el surgimiento de otro líder político que va a ser Juan Domingo Perón. El contexto internacional en estos momentos era de la Guerra Fría, donde las dos grandes potencias que habían salido un poco vencedoras, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial eran Estados Unidos, que representaba a Occidente con la ideología capitalista, y bueno, Estados Unidos siempre tiene que tener un enemigo, y en este caso era Rusia, que lideraba el bloque oriental. En este contexto, Estados Unidos, ¿qué hace? Empieza a dirigir la mirada hacia sus hermanos latinoamericanos para tratar un poco de evitar que el monstruo del comunismo penetre en el continente. La palabra entonces de la licenciada Adriana Medina en la exposición ofrecida por el CEDI el jueves pasado. Vamos a escuchar a continuación al licenciado Gastón Segura, quien entre otros conceptos sostuvo que algunas decisiones políticas se dejan de tomar en función de la presión de algunos grupos de poder. Me parece que un primer tema a considerar es el golpe de Estado del 76, en realidad una de las primeras, y esa es como una hipótesis central por ahí de la reflexión que voy a tener, es que hizo que la política pierda centralidad en el discurso cotidiano de la población. Hablar de política hasta el golpe de Estado del 76 era parte de cualquiera de las actividades que nosotros podríamos realizar. En la familia se podía hablar de política, en la cancha de fútbol, con amigos. Hoy está como uno de los temas que se debería evitar si se quieren evitar conflictos. Y esto no es producto solamente de diferencias políticas o de grietas, sino de una construcción que hicieron sobre lo que es la política como construcción social y sobre lo que me gustaría reflexionar. Decíamos, esta pérdida de centralidad de la política no es solamente en términos de organización de quienes participan en los partidos políticos o en organizaciones políticos sociales, sino también parte de algunas formas de penetración del golpe del 76 en las conciencias colectivas. De hecho, nosotros podemos pensar, el otro día en una de las reuniones que teníamos recordaba una histórica canción en la cancha de fútbol, que el silencio es salud. Y miren de qué manera penetró esta silenciación de conciencias que la propia sociedad incorporaba hasta no en los cantos de fútbol, esto de no poder opinar, de no poder expresarse y que era saludable no hacerlo. Y el golpe, además, lo que empezó a ser visible fue las estructuras, que ahora lo vamos a mencionar, se consolidaron fundamentalmente en la década del 90, de determinados espacios fundamentalmente económicos que empezaron a, que ya venían tiempo anterior tomando decisiones por ahí de manera menos visible y que sí empezaron a ser parte de las decisiones del Estado y que llevaron a un tipo de políticas neoliberales, insisto que ahora lo vamos a abordar bien, en la década del 90. La recuperación democrática en el 83, por un lado, significó una necesaria rearticulación de las instituciones democráticas, volver a participar de manera activa en el sistema electoral, fue necesario para la sociedad argentina. De hecho, casi el 90% participó de los votantes habilitados en el 83, pero no reavivó la llama de lo que se terminó transformando hacia fines de la década del 70, de esa militancia activa. De hecho, quedaron muchos sectores no solamente silenciados, sino relegados de las decisiones políticas. Ese proceso, de hecho, nos llevó cerca de 20 años poder reconstruirlo y a partir de una cohesión social fuerte entre demandas de la sociedad civil y los representantes nuestros. Decíamos, la década del 90 sí significó por ahí una ampliación del neoliberalismo, pero ya no solamente como grupos económicos
o como estructura económica, sino como decisor de las políticas argentinas, viéndolo a la luz de la realidad que tenemos actualmente, un 40% de argentinos que están viviendo en la pobreza, un importante sector de la población que no está pudiendo encontrar respuestas a sus demandas, nos hace reflexionar sobre, por un lado, cuál es el lugar que debe ocupar el debate público en la Argentina, y por otro, cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros como ciudadanos de esta democracia que algunos manifiestan, con los cuales concuerdo, que se está poniendo en peligro. En primer lugar, es un problema efectivamente institucional. En los últimos tiempos estuvimos debatiendo sobre la fortaleza que tiene el Poder Judicial sobre las decisiones de algunas políticas estratégicas de la Argentina, cosa que claramente se evidencia en algunas decisiones que nos afectan de manera directa, por ejemplo la cautelar sostenida de la rural durante casi 15 años con una deuda muy importante a favor del Estado argentino que sigue sin pagarse, o la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, o las dificultades de avanzar en la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta. Entonces, ¿es un problema de carácter institucional o es un problema de carácter político? Desde mi postura es un problema de carácter político, es un problema claramente que tiene que ver con cómo las instituciones siguen fortaleciendo un tipo de democracia que es una democracia de corte liberal, en la que la propiedad privada juega un rol fundamental, la economía de mercado juega un rol fundamental, las decisiones de las libertades individuales quedan relegadas al sistema democrático liberal, y que en muchos casos atentan contra la posibilidad del bienestar colectivo. La palabra entonces del licenciado Gastón Segura en oportunidad de la concreción de este encuentros por 40 años de la democracia, propiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración. Ahora, volvemos a lo que fue el lanzamiento del ciclo Encuentros, 40 años de democracia, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración, iniciativa que congregó a una importante concurrencia, que atentamente escuchó a los panelistas invitados, reitero, la licenciada Adriana Medina, como así también al licenciado Gastón Segura, quienes escuchamos en el bloque anterior. Ahora haremos propio lo ahora con el licenciado Diego Ramos, quien en esta oportunidad, entre otros conceptos, subrayó que sin sujeto político no hay democracia. Dijo que hemos escuchado crítico en el país, una situación sumamente compleja. Y uno se pregunta si ante esta complejidad y ante esta situación de crisis podemos nosotros volver a reencantarnos de la política. Seguramente estos espacios, como otros muchos espacios más que van a ir sucediendo y aconteciendo, nos van a ir dando la posibilidad de poder marcar y de poder seguir pensando y redefiniendo qué queremos hacer con este país, y sobre todo qué democracia queremos seguir construyendo. En muchas oportunidades hemos escuchado la famosa frase de democracia para siempre, pero no siempre es la misma democracia. Esto significa, supone que van aconteciendo, emergiendo nuevas generaciones con nuevas miradas, con nuevas demandas, nuevas perspectivas, y por supuesto nos pone a nosotros en el gran desafío de poder estar atento a eso y de saber y de poder responder a esas demandas. A mí me gustaría compartir 3 puntos, 3 ejes. Vamos a ver si me salen los 15 minutos como Adriana y Gastón. El primer punto es: sin sujeto político no hay democracia. Sin sujeto político no hay democracia. Y comparto con los colegas que han precedido aquí la palabra, creo que estamos viviendo un momento bastante crítico en el país, una situación sumamente compleja. Y uno se pregunta si ante esta complejidad, si ante esta situación de crisis, podemos nosotros volver a reencantarnos de la política.
Creo que muchos de nosotros, los que estamos aquí, tenemos los amigos, tenemos los vecinos, con los que compartimos el trabajo, la vida diaria, la vida cotidiana, y constantemente escuchamos los rumores, o el mal humor, o el desconcierto a esto que nos está pasando en el país. Y por supuesto, la desconfianza hacia la política, ¿no? Ese descontento hacia la dirigencia política, hacia los que hacemos la militancia. Y entonces uno se pregunta, ¿es posible volver a reencantarnos de la política? ¿Es posible reencantar a la política a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense que hay muchos temas que dan vuelta, y algunos temas los asumimos y otros no los asumimos, ¿no? Hay muchos ejes en el cual los dejamos plasmados por ahí en el espacio privado, y hay otros ejes que sí lo hacemos público. Y ahí hay una gran situación, porque los temas, los ejes, las situaciones, las realidades, las cotidianidades, que por ahí no las conversamos, no nos animamos a debatirlas, o a lo mejor no tenemos las herramientas o las ideas de cómo poder afrontar, las dejamos a un costado, y por supuesto que se aprovechan o se pueden aprovechar por otros actores políticos que hacen temas de las cosas que dejamos de decir, temas, títulos, frases, ensayos, etcétera, etcétera. Entonces, estos 40 años de democracia sin duda a nosotros nos representa el gran desafío de poder replantearnos qué queremos hacer con esta democracia, ¿no? Cómo las nuevas generaciones, por un lado, se quieren ir del país, ¿no? Por otro lado, descreen de las instituciones, hay una crisis de legitimidad de las instituciones, ¿no? Y por otro lado aparecen los mesías de siempre con las propuestas de cambios mágicos, ¿no? Y aparece un personaje que interesante para discutirlo con él, que es Milei, un personaje que todas las generaciones nuevas, o la gran mayoría, o una gran porción, van enfilándose. Y seguramente a ustedes les consta cuando hablan con sus vecinos, con los chicos de edad menor, y dicen, che, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué piensan ahí? Bueno, obviamente que hay nuevas generaciones que aparecen con nuevas demandas. Hoy en esta región, en América Latina, ya reelegir ya no es una premisa, ¿no? Muchos presidentes no reeligieron. ¿Por qué? Porque también hay un movimiento en la sociedad, y no hablo de movimientos sociales, sino de movimientos en donde los distintos actores que empiezan a emerger, empiezan a demandar y a reclamar. ¿Qué reclaman? ¿Qué demandan? Sobre todo la resolución de la vida, de su materialidad de la vida, la cuestión es mucho más básica. Entonces, uno se puede preguntar por qué constantemente las encuestas fallan, porque hay un movimiento que tiene una ligereza tan rápida que a veces es impredecible poder cooptarla o identificarla. Y ahí aparece un gran desafío para nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, de qué manera podemos hacer y cómo nos desafiamos para poder enfrentarnos a esa situación, a esos escenarios, a esa realidad, y poder poner un manto de discusión, de debate y de racionalidad? Fíjese que el espacio privado para los griegos era el lugar propicio para los prejuicios, ¿no? El espacio privado es el lugar propicio para los prejuicios. No es casualidad que los medios de comunicación te bombardean constantemente al televidente que está en la casa, en el espacio doméstico, en el espacio privado, escuchando. Por supuesto que ahí se construyen todas las subjetividades, ahí se construyen todos los prejuicios, todas las demonizaciones, sobre todo la política. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos volvemos a encantar? ¿Cómo nos reencantamos de vuelta a la política? ¿Cómo construimos una racionalidad, un pensamiento político? No nos sirven, evidentemente, ya hemos verificado que ya no nos sirven los eslóganes, no nos sirven las frases de 2 renglones, no es suficiente. Aquí el gran desafío es cómo podemos dar razones de que la democracia es el mejor sistema. ¿Cómo podemos dar razones de que la política tiene una pretensión de bondad y una pretensión de justicia? ¿Cómo podemos dar razones de que la política es buena? ¿Cómo podemos de vuelta reencantar diciendo que la política es buena, que su pretensión es justa, que busca la justicia?
Evidentemente hay una demanda en la sociedad de un planteo ético, político. Uno dice ético, político, inmediatamente aparece un presidente, Raúl Alfonsín, me parece para mí uno de los personajes políticos que pudo colocar en el escenario de la sociedad argentina y América Latina por donde pasa y transcurre la ética de la política. Entonces, estos grandes desafíos que nosotros hoy nos estamos planteando, nos desafía a tener una altura muy grande, ¿no? Un debate mucho más profundo, a no tener miedo a discutir y a debatir, a no autocensurarnos y a perder la falta de autocrítica. Si nosotros perdemos la falta de autocrítica y nos autocensuramos, no hay sujeto político. Nos quedamos reducidos al espacio privado, al espacio doméstico, al espacio de los prejuicios. Y el espacio público lo ganan otros. El espacio público lo ganan otros poniéndote el título, el tema, el eje, por dónde pasa el país, por dónde pasa la política. Y nos quedamos reducidos en el espacio privado, perdiendo no solamente la territorialidad que hablaba Gastón, también perdiendo la generación de las nuevas juventudes. Necesitamos volver a reencantar a la juventud de la política, porque es buena, porque es justa. Fíjense que, volviendo de vuelta a los griegos, uno cuando habla de democracia siempre indefectiblemente va hacia Atenas, ¿no? El lugar que por excelencia se dice que ahí surgió la democracia. ¿Cómo hacemos que vuelva a primar las ideas de que la política es buena, es justa? Y hay el gran desafío de la racionalidad del pensamiento, y no hablo de intelectual, ¿no? De intelectualidad no hablo de eso. Hablo de cómo nos podemos encontrar, reconocer, discutir, debatir, ejercitar las ideas, ponerlas en práctica, llevarlas al territorio. De eso estamos hablando, de no ceder los terrenos, de no perder más espacio. El neoliberalismo tuvo la picardía de sacar del liberalismo la idea del individualismo, solamente tomó eso. Y como el liberalismo iba en contra del conservadurismo, para ampliar los derechos, el neoliberalismo tomó del conservadurismo, que es bueno vivir en sociedades desiguales. Ese es el neoliberalismo. Entonces, construir comunidad política supone que podamos tener las estrategias, las articulaciones, las mediaciones, los discursos, los relatos, para poder establecer espacios, ámbitos, escenarios de transformación. Si no hay comunidad política, no puede haber articulación. Si no hay comunidad política, no puede haber estrategia. La palabra entonces del licenciado Diego Ramos en lo que fue esta exposición en el marco del ciclo Encuentros, 40 años de democracia, propiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración. Vamos a la locución final, en este caso, del doctor Martín Díaz Achával, invitado para esta apertura. Antes que nada, me han quemado el 75% de las ideas de una mesa, así que me limito un poco. Quiero agradecer en lo personal al Centro de Estudios del que formo parte la oportunidad que me da a mí, la oportunidad que nos da a todos los que estamos acá sentados. Sé que hablo en nombre de Adriana, de Gastón, de Diego, porque es un espacio interesante, es un espacio que rompe con la forma de saludar a estos 40 años de democracia y que esencialmente tiene que ver con replantearnos un poco desde dónde ver las cosas. La verdad que cuando me pongo a ver el motivo de que esté yo sentado en la mesa tiene que ver con hacer. Acabamos de ver historia, sociología, politología, digo a veces politología y me retan, y desde la ciencia y desde el análisis lo único que me queda a mí, lo único que podría estar habilitado es al hacer. Y para el hacer, la verdad que es ponernos a pensar qué podemos construir. Recién las preguntas eran cómo lograr, cómo las razones por las cuales la política es justa, se preguntaba Diego. Habíamos conversado y habíamos
escuchado a Diana que recordaba que desde en la historia argentina hemos venido golpe tras golpe, interrupción tras interrupción, que en estos 200 años de historia recién teníamos 40 años de democracia. Hablábamos también, se habló de que hubo una multipartidaria al final de la última etapa, de la última dictadura, y que todavía quedan desigualdades. Se habló de la importancia de enamorar a la juventud. Gastón señalaba que con la dictadura una de las primeras cosas que se hizo es la pérdida del centralismo de lo político en la discusión de la sociedad. Ese sujeto político del que hablaba Diego después es el que se acalló de alguna manera en la dictadura, pero no es que se acalló solamente matándolo, sino que se le quitó el sentido, se lo desnaturalizó e hizo que se empiece a ver mal a los seres que hablan de política, porque la política pelea, en política de casa no se habla, etcétera, etcétera. Varias cosas señaló, que obviamente lo dijo mucho mejor de la idea que he planteado. Nuevamente señaló el tema de la pobreza como una deuda pendiente de la política, y habló de que tenemos que hablar de inclusión, de reconstrucción de la sociedad, la inclusión de la sociedad en tema, y no temer al conflicto que luego también es señalado en la última parte de lo que dice Diego, cuando habla de los tres factores que entiende él, que planteó que sin sujeto político no hay política, no hay democracia, perdón, que tiene que existir una comunidad política y que tenemos que perder el miedo al conflicto. Yo, ¿por qué hago este resumen? Para que en lo personal yo trato de ser más, porque es mi función, era la cuestión práctica. La multipartidaria representó la unión de distintos sectores que pensaban distintos, la invitación a sectores que no integraron la multipartidaria, participaron la iglesia, participaron los gremios, que en aquel momento eran lo que podría llamarse las organizaciones sociales, participaron escritores, las asociaciones de grupos de escritores, participaron muchos de la multipartidaria. Y la multipartidaria también fijó una serie de pautas de trabajo, que esas pautas de trabajo se podría decir que han sido los parámetros de nuestra democracia, al menos los primeros 20 y pico, 30 y pico de años, y que tenían que ver con la tolerancia, con el respeto al otro y con entender que hay formas y modos que no se tienen que romper, que la agresión no es lo mismo que discutir una idea, que el insulto al otro no es tolerado porque es una forma de violencia, y cualquier forma de violencia debería estar fuera de la política, más allá de que se discuta con vehemencia y que se digan las cosas con toda la vehemencia, o sea, sin temerle al conflicto, sin temer a las diferencias, plantear pautas de trabajo. Y creemos que, digo esto porque ha sido el leitmotiv del encuentro, creemos que poner a la multipartidaria, que está en el eslogan, en el flyer de la representación del encuentro, significa recordar eso, recordar que cuando estuvimos todos juntos, qué paradoja, la verdad, todos entendemos que todos juntos salimos de la crisis, ¿verdad? Pero algún psicólogo, sociólogo, historiador y politólogo deberá analizar luego por qué las dos principales fuerzas electorales se llaman una todos y otra juntos, y en vez de plantear una solución, se plantea una confrontación, quizás que no hay que tener miedo, pero la verdad, si todos juntos salimos, porque uno es todos y otro es juntos. Pero bueno, después analizaremos, porque siempre tenemos para burlarnos de nuestra propia historia algunas cosas, algunas contradicciones. Pero sí, yo creo que salimos todos juntos. Salimos respetando unos los que pierden y acompañando a los que ganan. Salimos cuando entendemos, como se entendió en la multipartidaria, que el juego de la democracia es eso. Es respetar al otro, es discutir, es incorporar nuestros temas, pero también es salir. Salir del conflicto en el momento mismo y decir: yo estoy en contra de lo tuyo, pero a vos te votaron para gobernar y te doy las leyes esenciales que necesites para gobernar, y no negar, porque yo tengo una mayoría circunstancial, e impedir aprobar presupuestos o impedir avanzar en temas concretos, o no aprobar leyes que se necesiten como cosa fundamental para poder avanzar en el proyecto político aprobado por el pueblo.
Entendemos también que en ese fin de ciclo, que fue la dictadura, se mostraron muchas situaciones a través de la cultura. Serú Girán era un grupo de rock, que fue el rock nacional sobre el principio de los 80, una representación muy fuerte de lo que era la cultura. Se habló de la gente, acá hemos escuchado mucho hablar de la juventud y de la gente, la participación de la juventud. En aquellos 80 las juventudes escuchábamos rock nacional. Y hay una canción que es Alicia en el País, que refleja de un modo fuerte, tomando lo que dice el libro, obviamente, de Alicia en el País de la Maravilla, refleja de forma concreta esto que estamos hablando. Un río de cabezas aplastados bajo el mismo pie. Ese río de cabezas, obviamente que éramos nosotros. No solamente los que creíamos o los que estábamos aplastados directamente en cárceles, en exilios, en desapariciones, en torturas, en entrega de nuestros hijos a mansalva. No éramos solamente los que teníamos el pie directamente puesto con un golpe directo. También ese pie aplastaba otras cosas. En esa época los niños eran un objeto que se ponía aquí y se tiraba allá. No eran un sujeto de derechos como es hoy, 40 años después. Era una cosa que un juez decidía a dónde iba o a dónde no iba. Vamos a ver cómo es ahora, nuevamente, cuando estamos hablando de los 40 años de democracia, pero también estamos hablando de ciertos discursos que se están enforvelizando. ¿Cómo le dicen a las mujeres que militan en el feminismo? ¿Cómo le dicen despectivamente? ¿Cómo le dicen a las chicas que estaban hace rato en la foto con el pañuelo verde? ¿Y cómo le dicen a las chicas con el pañuelo azul? No, despectivamente, antiderecho. Ellas se autodenominan. Yo te lo digo, ¿cómo las insultan? Las insultan con antiderecho. Lo que quiero ver es cómo la violencia con la que estamos tratándonos. Caramba, todas esas personas, cuando salen a defender los derechos, no cuando van a comprar el pan, comparto, pero cuando salen a defender los derechos, por supuesto que están haciendo política. Y por supuesto que conformamos ese río que en gobiernos dictatoriales o en cualquier sistema antidemocrático es aplastado. ¿Y cómo, preguntabas, cómo se enamora? Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de utilizar esos términos. Lo segundo que tenemos que hacer es generar actividades en las cuales los distintos grupos, no importa si uno piensa de una forma u otra, se apoyen mutuamente en las tareas en las que sí se pueden apoyar. Que si hacemos una actividad de difusión, qué sé yo, de la castración de los animales para que vivan y que no se proliferen y se vivan mejor, y ellos vivan mejor, los acompañemos. En vez de andar juzgando el tiempo o la energía con la que defienden los derechos. ¿Cuál es el problema? Porque no estamos discutiendo lo que los dividía. Estamos apoyando un tema que supera esa división. Luego se discutirá cuando salga de vuelta la ley y cuando se sancione la ley o se vuelva a discutir cómo se van a enamorar la juventud y se van a acercar cuando vean que se está haciendo. Cuando las palabras se concreten en hechos, porque si se acercan los jóvenes a posturas supuestamente rebeldes, que lo único que buscan es instalar mecanismos prehistóricos, así que podemos decir de alguna forma, salve el que pueda, si vos podés bien y si no, no, vende un órgano para pagar tu comida, y está bien si una persona se quiere morir de hambre en una elección. Son cosas obviamente que son predemocráticas, y yo no creo ni siquiera que piense eso. Lo que buscan son cuestiones disruptivas para que esa energía que canalizan los chicos que tienen energía de hacer, por lo menos en vez de canalicen haciéndola, se canalice puteando. La multipartidaria no se planteó construir una nueva democracia. Salieron a plantear el fin de esa etapa y la necesidad de generar un espacio para hacer otra cosa. Firmaron y avanzaron. Creo que la forma de luchar contra la antipolítica o contra la antidemocracia es con más democracia, con más libertades,
con más espacios en los que nos respetemos, y es ejerciendo lo que nosotros queremos, sostenemos, amamos, que es la convivencia armónica. No importa si piensa como uno, mientras esté haciendo algo por lo que piensa, es un hermano, es un compañero, es un correligionario, es otro militante, llamémosle con la idea que le queramos llamar. Es alguien que está trabajando junto con nosotros. Y eso es lo que creo que me parece de relevancia de transmitir. La palabra entonces del doctor Martín Díaz Achával, invitado a lo que ha sido la presentación del Centro de Estudios para el Desarrollo e Integración sobre este ciclo Encuentros, 40 años de democracia, que va a continuar hasta el 10 de diciembre próximo, con 4 eventos más que están pautados para que justamente se debata sobre distintos aspectos de esta democracia, la que estamos viviendo, en la que aspiramos aún más mejorar.